Bien, estudiantes, ahora vamos a ver la actividad 2, experiencia 4. Realizamos cálculos y planteamos afirmaciones sobre el ingreso per cápita del sector turismo. El propósito de aprendizaje de esta actividad número 2 es realizar un análisis del ingreso per cápita del turismo receptivo antes y durante la pandemia de COVID-19. Estimo el gasto per cápita del turista. Al leer el documento Análisis del turismo antes y durante la pandemia, que se ubica en la sección Recursos, luego sobre la base de esa información determinar 1. La justificación del gasto per cápita del sector turismo en los años 2018 y 2019. 2. El promedio de gasto per cápita del sector turismo desde el año 2010 al 2019. Y 3. El gasto per cápita del primer trimestre del 2021 por concepto de turismo. Compara ese valor con los datos del 2019. ¿Qué conclusiones puedes sacar? Bien, ¿qué es el PBI per cápita? ¿Ya? Esto se ha recortado de la sección Recursos. El PBI per cápita es un ingreso per cápita o renta per cápita. Es el promedio de Producto Bruto por cada persona. Se utiliza generalmente para medir el grado de bienestar de un país y realizar comparaciones entre países. Su cálculo es una división entre el PBI total por la cantidad de habitantes de la economía. Esto es, Producto Bruto Interno se calcula dividiendo la cantidad, el PBI total, entre la cantidad o población, la cantidad de habitantes. PBI per cápita, esta P y esta C per cápita, por persona. El índice per cápita. Cuando se habla del índice per cápita, se alude al cociente de los ingresos originados por una población, entre la cantidad de individuos de esa población. Repito, cuando se habla de índice per cápita, se alude o se refiere al cociente de los ingresos originados por una población entre la cantidad de individuos de esa población. De esta forma se obtiene, por ejemplo, el PBI per cápita antes descrito. Sin embargo, este índice también puede calcularse por sectores económicos. Por ejemplo, en el sector turismo, si se desea calcular el gasto per cápita, se aplica la siguiente fórmula. Es igual a la división entre el ingreso por actividades de turismo entre la cantidad de turistas. La fórmula anterior muestra cuál fue el monto promedio que un turista gastó en un periodo determinado. Este es el gasto que hizo una persona, en este caso un turista, por persona. Análisis del gasto per cápita. Gasto per cápita del sector turismo en los años 1990 al 2019. Por ejemplo, aquí del año 2013 al 2019, obsérvese que no hay variación, es la misma barra. Vamos con esta tabla. Tenemos el gasto promedio per cápita turismo receptor en dólares corrientes. En el año 1990, el ingreso del turismo receptor fue 217 millones de soles. La cantidad de turistas 316.876 y el gasto per cápita en dólares 685 dólares. Entonces acá cabe precisar que este va en dólares, por lo tanto este es en dólares. Esta es la cantidad de turistas. Aquí está remarcado desde 2010, que está desde 2009. Eso se va a utilizar para las siguientes preguntas. El flujo de las divisas y turistas por turismo receptivo de 2020 a 2021. Entre 2009 y 2019, durante el periodo enero-marzo, se generaba en promedio el ingreso de 872 millones de dólares por concepto de turismo receptivo. En 2021, sin embargo, la cifra registrada fue de 141 millones. Un 84.3% menos de lo registrado en el periodo de enero-marzo de 2020, ¿no? Cuando todavía no empezaba la pandemia, y al año siguiente bajó considerablemente, casi el 100%. A ver, vamos con flujo de turistas. Desde el 2009 hasta el 2019, la entrada de turistas internacionales al país durante el primer trimestre creció
en promedio interanual un 7,7%. Esto se vio afectado desde 2020 debido a la crisis causada por la COVID-19. En este sentido, el acumulado durante el periodo de enero-marzo de 2021 corresponde a la llegada de 30.629 turistas internacionales. Así, durante el primer trimestre de 2021, el flujo de turistas internacionales disminuyó un 96,4% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2020. O sea, antes que empiece la pandemia, hasta un año después bajó casi un 100%. Bien, estos datos que están acá subrayados también se van a utilizar en las preguntas que vienen. Bueno, para resolver este problema vamos con la comprensión del problema, respondiendo en el cuaderno en las siguientes preguntas. ¿Qué datos presenta en la situación? Aquí en esta situación en sí no presenta datos, sino nos dice lea el documento Análisis del turismo antes y durante la pandemia, que está en la sección recursos al final, y luego en base a eso plantea que se determinen 3 incógnitas, 3 interrogantes, ¿no? Entonces aquí está la lectura, lo más importante, y de esta lectura vamos a sacar los datos. La situación presenta datos como la definición y la fórmula del PBI per cápita y también del índice per cápita. También el análisis del gasto per cápita del sector turismo de los años 1990 a 2019 en un diagrama de barras y el gasto promedio per cápita turismo receptor en dólares corrientes. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? La justificación del gasto per cápita del sector turismo en los años 2018 y 2019, esa es la primera interrogante de esta situación problema. La segunda, el promedio de gasto per cápita del sector turismo desde el año 2010 al 2019 y el gasto per cápita del primer trimestre del 2021 por concepto de turismo y comparar ese valor con los valores de datos del 2019 y qué conclusiones se pueden sacar. Ya son las preguntas que están aquí arriba. Estas 3 preguntas. Ya, muy bien. Luego, la segunda dice, ¿qué nos piden hallar las preguntas de la situación? La justificación del gasto per cápita del sector turismo en los años 2018 y 2019. 1. El promedio de gasto per cápita del sector turismo desde el año 2010 al 2019. 2. El gasto per cápita del primer trimestre del 2021 por concepto de turismo y comparar ese valor con los datos del 2019. ¿Qué conclusiones se puede sacar? ¿Qué entendemos por término per cápita? Significa por cabeza, por individuo. Se usa normalmente en referencia a una variable económica que se distribuye entre los componentes del grupo. Per cápita por persona, por cabeza, por individuo. Bien, hasta ahí. Bien, continuamos aquí. Comprendemos en qué consiste el índice per cápita. Para esto se revisa el documento de la sección recursos que ya lo hemos sacado arriba. Aquí son lo principal, ¿no? Lo que nos va a servir en este problema. Las fórmulas, ¿no? Bien. Una vez que ya hemos leído ese documento, entonces procedemos a completar este organizador aquí con nuestras propias palabras. Índice per cápita, PBI per cápita y gasto per cápita. ¿Cómo se obtiene el PBI per cápita por persona? Se divide el PBI entre la población. ¿Cómo se obtiene el gasto per cápita, el gasto por persona? Este es el Producto Bruto Interno por persona. Se divide el ingresos por actividades entre la cantidad de personas. ¿Y cuál es la utilidad de cada uno? La utilidad del PBI per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita, es el promedio del Producto Bruto de cada persona. Se utiliza generalmente para medir el grado de bienestar de un país y realizar comparaciones entre países. Esa es su utilidad. ¿Cómo se obtiene el gasto per cápita, el gasto por persona? ¿Cuál es su utilidad? Cuando se habla del índice per cápita, se alude al cociente de los ingresos originados por una población entre la cantidad de individuos de esa población. De esta forma se obtiene, por ejemplo, el PBI per cápita antes descrito. Sin embargo, este índice también se puede calcular por sectores económicos, en este caso para sector turismo. Bien, segundo, diseñemos una estrategia o plan. Antes debemos tener en cuenta estos 4 pasos.
Vamos entonces con el primero, determinar el gasto per cápita del sector turismo del año 2018 y 2019 aplicando la fórmula del gasto per cápita. Esta es la número 1 que lo vamos a hacer acá. La fórmula es gastos per cápita es igual a ingresos por actividades de turismo entre cantidad de turistas. Vamos para el 2018 y para el 2019. ¿Cuáles son los ingresos del turismo receptor? ¿No? ¿De dónde sacamos esto? La cantidad de turistas. Lo sacamos de aquí. Cantidad de turistas, ingresos del turismo receptor. Ya nos dice en el primer caso año 2018 y luego 2019. Pues aquí los tenemos, estos datos entre este dato entre este dato. 5.086.592.960 entre la cantidad de turistas, 3.955.360. El resultado de la división, el gasto per cápita es $1.286. Está en dólares. ¿Ya? Toda esta columna, ingresos, está en dólares, el gasto per cápita también está en dólares. La cantidad de turistas solo es número de turistas. El ingreso del turismo receptor para el año 2019 es 4.891.776.820 dólares. La cantidad de turistas es 3.803.870 turistas. Para encontrar el gasto per cápita usamos esta fórmula. Dividimos, ¿no?, los ingresos en turismo del receptor, 4.891.776.820 dólares, entre el número de turistas de ese año, 3.803.870 turistas, y nos da por coincidencia también $1.286. Si revisamos la tabla, se verifica esto, ¿no? Aquí está en la última parte, 1.286, tanto para el 2018 como para el 2019. Bien, entonces aquí tenemos de lo que nos hemos valido, de esas tablas, ¿ya? Luego para las siguientes preguntas vienen estas. Segunda pregunta, con el concepto del promedio aritmético determine el promedio per cápita del sector turismo desde el año 2010 al año 2019. Vamos a calcular estos, el promedio de este ingreso, desde 2010 hasta 2019. Recordar que promedio aritmético, también media aritmética, es el promedio más utilizado. El promedio aritmético para n datos se calcula así, sumando todos los datos y dividiendo entre el número total de datos. Por lo tanto, el promedio aritmético aquí pedido sería sumar estos gastos per cápita por turista en dólares, ¿no? 1.150 más $1.202 más 1.281 aquí, más 1.281 más 1.282 más 1.283 más 1.284 más 1.286 dos veces. Eso sale igual a $12.617. Esa es la suma total que va arriba. ¿Cuántos años son? Sabemos que de 2010 a 2019 hay 10 años, por eso dividimos entre 10. Y el promedio aritmético per cápita es $1.261,7. ¿Ya? Ese es el promedio per cápita del sector turismo desde el año 2010 al año 2019. Tercer paso, ¿no?, del plan propuesto, del diseño. Ahora estamos en la ejecución. Determina el periodo del análisis del 2021. Identifica los ingresos del turismo receptivo del primer trimestre de 2021. Identifica la cantidad de turistas que visitaron nuestro país durante ese primer trimestre de 2021. ¿No? Entonces dice, en el año 2021, sin embargo, la cifra registrada fue de $141 millones, un 84,3% menos de lo registrado en el periodo marzo 2020. ¿De dónde hemos sacado eso? Lo hemos sacado de aquí, de este texto, flujo de divisas y turistas por turismo receptivo de 2020 a 2021. Nos dice que en 2021 la cifra registrada fue de $141 millones y esto equivale a un 83,3% menos de lo que se registró en el periodo enero-marzo de 2020. Ya eso lo hemos sacado de ahí.
Luego, nos dice acá que también veamos el análisis o identifiquemos la cantidad de turistas que visitaron nuestro país el primer trimestre del año 2021. En este sentido, el acumulado durante el periodo marzo 2021 corresponde a la llegada de 30.629 turistas internacionales. Y eso está aquí, ¿no? El flujo de turistas nos dice durante el periodo de enero-marzo 2021 corresponde a la llegada de 30.629 turistas internacionales, ¿no? Y este texto de 3 líneas que también está aquí abajo. Así, durante el primer trimestre del 2021, el flujo de turistas internacionales disminuyó un 96,4% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2020. Con respecto al año anterior, bajó casi un 100%. 4. Selecciona la estrategia de cálculo para obtener el gasto per cápita del primer trimestre de 2021. Entonces, vamos a trabajar con estos dos datos. 130.629 turistas. Con esta cantidad de 141 millones de dólares, el ingreso en ese primer trimestre. Ingreso del turismo receptivo entre la cantidad de turistas. Entonces, el gasto per cápita sería ingresos por actividades de turismo entre cantidad de turistas. El gasto per cápita del primer trimestre, trimestre 1, enero, febrero, marzo de 2021, 141 millones entre 30.629 turistas. Esa división resulta 4.603,5 dólares. Ahora aquí dice que lo compares con los datos del 2019. Lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Con los datos del 2019. Tú lo puedes encontrar ahí con los datos del 2019 y lo puedes comparar. ¿Listo? Bien. Cuarto, respondemos las preguntas de la situación. La justificación del gasto per cápita del sector turismo en los años 2018 y 2019. Los ingresos del turismo receptor, 5.086.592.960 dólares. La cantidad de turistas, 3.955.360 turistas. Ese dato sale de aquí, de esta fila, estos dos datos. Al dividir ese cálculo, ya lo hemos hecho arriba, 1.286 dólares. Tanto en el 2018 como en el 2019. Por lo tanto, el gasto per cápita del sector turismo en los años 2018 y 2019 se sustenta en los ingresos en dólares del turismo receptor, aquí está, entre la cantidad de cada año de turistas de cada año correspondiente. Bien. 2. El promedio del gasto per cápita del sector turismo desde el año 2010 al año 2019. Entonces hemos hallado también el promedio aquí. Este es el promedio de los gastos per cápita de 2010 a 2019. Los hemos sumado y los hemos dividido entre 10. Promedio es 1.261,7 dólares. Tercera pregunta. El gasto per cápita del primer trimestre del 2021 por concepto de turismo, compara ese valor con los datos del 2019. ¿Qué conclusiones puedes sacar? Hemos llegado aquí a la conclusión, aquí arriba lo hemos sacado, que el gasto per cápita del primer trimestre por turista, el gasto que gastó en un turista en Perú por persona en el primer trimestre de 2021 gastó 4.603,5 dólares, ¿no? Ese cálculo está aquí. No está comparado con los datos del 2019, pero lo tenemos aquí del primer trimestre de 2021. Reflexionamos. Quinto. Si en cierto año los ingresos del turismo receptor hubiera sido 720 millones de dólares y el gasto per cápita fue de 1.250 dólares, entonces ¿cuántos turistas vinieron al país? Usamos la fórmula del gasto per cápita, que es ingresos por actividades sobre cantidad de personas. Tenemos el gasto per cápita, que es 1.250 dólares, tenemos los ingresos, que son 720 millones de dólares, y nos falta la cantidad de personas o la cantidad de turistas. Entonces esto lo trabajamos en ASPA. Cantidad de turistas iría acá arriba, 720 millones aquí en el numerador, y 1.250 bajaría el denominador. La división resulta 576.000 turistas. Esa sería la respuesta de cierto año. La segunda pregunta dice, ¿por qué es importante el turismo en la reactivación económica de un país? El turismo es uno de los grandes motores del desarrollo de un país, ya que genera aportes económicos que impactan en su sostenibilidad. Por ello, la Organización Mundial de Turismo subrayó la necesidad de que la vigilancia
la responsabilidad y la cooperación internacional marquen las pautas para la reactivación turística. El PBI turístico, el Producto Bruto Interno Turístico, representa casi el 4% del Producto Bruto Interno Nacional, generado por actividades económicas como el transporte de pasajeros, la provisión de alimentos y bebidas, alojamiento, industria cultural, recreativa y deportiva, agencias de viajes, producción y comercio de artesanía, entre otros, ¿no? Aquí está la gastronomía. Entonces, al generar turismo, ¿no?, se genera también otras actividades económicas, ¿no?, empleo, hay bastantes ingresos. Luego vienen estas situaciones complementarias, hasta aquí marcar la tabla de los criterios de evaluación. Muchas gracias.